Disyuntiva presenta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos otra vez esta semana. Siempre me emociona mucho estar en contacto con ustedes. Y bueno, muy agradecida de los que se están suscribiendo, de los nuevos que llegaron a nosotros. Mil gracias por haberle picado el botoncito. Los que no lo han hecho, por favor, háganlo al botoncito, a la campanita. De verdad, me ayudan muchísimo para seguir adelante con este proyecto. Muy bienvenidos y bueno, los que ya tienen mucho tiempo por acá, muchos besos, muy felices y agradecidos de estar juntos. Y bueno, esta semana les voy a hablar de un tema interesante, divertido, que son todas las características del hindi, que es el idioma oficial de India. Entonces, sus curiosidades, sus particularidades y sobre todo una historia de la vida real, que fue un poco desastrosa, pero bastante divertida, que me pasó. Ahí también les voy a contar, sobre las diferencias de decir indio, hindú, hinduista, hindi, etcétera, que me lo han preguntado mucho. Entonces, para que tengamos muy clarito todos estos temas. ¿Les parece? Acompáñenme. Pues así es, la verdad es que he de confesar, a pesar de que estudié como un año hindi y demás, no lo alcancé a hablar. Frasecitas pequeñas y demás, sí lo sé leer, sí lo sé escribir, pero la verdad es que es un idioma bastante complejo. Y bueno, les he de contar que muy al principio de cuando llegué a India, andaba yo por la vida presentándome, y sobre todo, pues ya saben, no en lugares propiamente turísticos. Cuando uno ya vive allá, como que te alejas de esa parte. Y bueno, ¿por qué me alejaba de esa parte? Por algunas complicaciones que hay con las mujeres, sobre todo si estás sola, que si no han visto el video, por acá les dejo la liga para que se enteren. Y bueno, entonces yo andaba más bien por la provincia, por los pequeños poblados, y entonces cuando me preguntaban mi nombre, obviamente a señas, yo decía muy orgullosa Laura, ¿no? Entonces ya, y todo el mundo se botaba de la risa y me hacían, que volviera a decir mi nombre y yo, Laura, y otra vez se botaban de la risa. Y llamaban a más gente y otra vez me volvían a hacer decir mi nombre y entonces yo decía Laura y entonces yo tenía cada vez más gente alrededor de mí, burlándose de mí y de mi nombre. Pero bueno, yo pensé, como nadie me explicaba propiamente porque no hablaban inglés, yo pensé que simplemente les parecía divertido escuchar la pronunciación de una mexicana, ¿no? De verdad, fueron como 6, 8 meses después, ya alguien me pudo comentar y explicar que Laura para ellos se escuchaba como lauda, y lauda significa pene en hindi. Entonces, por eso andaba por la vida diciendo que mi nombre era pene y todos se burlaban de mí. Evidentemente, no volví a usar esa forma de decir mi nombre, ya usaba la forma como en inglés, Laura, aunque me siento un poco como perico, pero bueno, esa fue la historia. Y entonces empecé a estudiarlo un poco más para que no se volvieran a burlar de mí. Y entonces, bueno, me enteré de muchas curiosidades que tiene este complejo y maravilloso idioma. La primera es que, bueno, el hindi es una lengua indostánica nacida del cariboli, al igual que su lengua hermana, que es el urdu. Se extiende realmente su uso hasta el siglo XVI, pero se publica el primer libro hasta 1805. ¿Y con qué más puede ser? Pues con las aventuras del carismático Krishna. Su uso se estandariza realmente hasta después de que India lograra la independencia de Gran Bretaña en 1947. Así que por más raro que puede sonar, el hindi es una lengua pues bastante nueva, podríamos decirlo. La antigua es el sánscrito, pero el hindi es prácticamente una lengua nueva que tiene influencias del turco, del persa, del inglés y hasta del portugués. Recordemos que hubo una invasión portuguesa en algún momento. Aquí hay un dato interesante, porque ya ven que aprender lenguas no es nada más es aprender las palabras y el vocabulario y decir frases coloquiales. En realidad, aprender un idioma es aprender de su filosofía de vida, de su estructura social, económica. Hay mucho en un idioma y obviamente no puede escaparse la parte política. En realidad, los lingüistas consideran como una misma lengua al hindi y al urdu, solo con ciertas diferencias. ¿Cuáles son? Que el hindi utiliza el sistema Devanagari y el vocablo viene del sánscrito. Y a su vez el urdu tiene alfabeto persa y su vocabulario viene del árabe y del persa mismo.
En realidad, las diferencias estrictas de este idioma vienen de cuestiones políticas y religiosas, ya que los hinduistas practican propiamente el hindi o hablan el hindi, y los musulmanes, sean de India o Pakistán, son los que hablan el urdu. Entonces, la división estricta se ha hecho por cuestiones políticas y religiosas, y por tanto el urdu se extendió justamente en la partición de India cuando se creó Pakistán. Es ahí donde agarró su camino. Y bueno, cada idioma desapareció el vocabulario que pertenecía al otro, ¿no? Por hacer una diferencia clara. Así que el hindi desde 1965 es, junto con el inglés, uno de los 22 idiomas oficiales de India, y es el cuarto idioma más hablado en el mundo, obviamente por la cantidad de población que lo habla, después del chino mandarín, del español, que sí, nos seguimos aferrando en el segundo lugar, y el inglés. Hay un Día Mundial del Hindi, que es el 10 de enero, que se estableció desde el año 2006, por si lo quieren celebrar el próximo año. Y bueno, no solo se habla hindi en India, también se habla en una parte muy grande en Nepal, en Fiji, en Guyana, en Trinidad y Tobago, en Surinam y en Sudáfrica. Hay una gran comunidad que habla el hindi. ¿Cuál es el factor común de todos estos países? Pues que todas son excolonias británicas, y entonces la mano de obra de los indios fue muy socorrida y muy explotada en estos países. Bueno, ¿y qué tiene de especial el hindi? Primero, no usa mayúsculas ni minúsculas, todo va como de corridito. No hay artículos, lo cual para mí lo volvía como bastante confuso. Cada consonante incluye por default, incluye por sí misma la vocal a menos que se marque otra vocal. Pero si no se marca nada, por default tiene una A corta. Casi no se usa puntuación, es muy mínima, también por eso me parece bastante confuso. Y el verbo va al final, así que la estructura de una oración es sujeto, objeto y verbo. Y en su escritura utiliza una rayita, una línea horizontal, que es la que une todas las sílabas para formar la palabra. Y bueno, ¿qué me vuelve loca de este idioma? Primero, son 57 símbolos diferentes y son 52 fonemas. 10 de ellos son vocales, 40 son consonantes y 2 son especiales. Entonces imagínense, tenemos el doble de vocales que en el español, y entonces unas vocales son cortas y unas vocales son largas. Para el español eso es, o para mí por lo menos, eso es una locura, porque de verdad no alcanzo a distinguir perfectamente la pronunciación, y además algunas consonantes son aspiradas y algunas son más guturales, algunas son más frontales. Entonces imagínense, entre la combinación de vocales y todas estas consonantes diversas, por ejemplo hay 4 Ds, hay 4 Ts, entonces para mí lo convertía en algo muy muy complejo para el oído, ¿no? Y entonces tenía a todo mundo repitiendo las palabras, las dos diferentes palabras así 30 veces, y yo así de, a ver, pronuncia esta y ahora pronuncia la otra, y para mí me sonaban absolutamente igual, y por tanto pues yo las pronunciaba como Dios me daba a entender, así que andaba por la vida pidiendo 4 ciegos en lugar de 4 huevos, ¿no? Pero bueno, ya se reían de mí y me daban mis huevos. Y bueno, que es curioso en este idioma que se utilizan diferentes formas de hablar, incluso verbos y vocabulario, depende del grado de respeto que tenga la persona. No es lo mismo hablarle a alguien que es de más edad o de más rango que tú, a alguien que está a tu nivel y a alguien que es menor. El vocabulario y la conjugación del verbo incluso cambia. También otra curiosidad que me encantó es cuando me enteré que mañana y ayer se dicen exactamente igual, se dice cal. Entonces, bueno, uno tiene que escuchar todo el contexto para saber de cuál cal le están hablando, ¿no? Si es mañana o ayer. Y esto me hizo mucho sentido con toda la filosofía que viene del yoga y de la meditación, donde no importa, lo único que importa es el hoy, es el presente. Entonces, pues, ¿para qué tener más palabras, no? Sí, ¿qué importa? Lo que importa es el presente. Entonces, como que me hizo sentido por ahí. Hay otras palabras que nos muestran como la estructura social, ¿no? Por ejemplo, sasural es la casa de los suegros,
o la casa del hombre, aunque viva solo. Obviamente de suegros estamos hablando de los papás del esposo. Recuerden que todas las mujeres que se casan van a la casa de los padres del esposo o del esposo. Entonces es la casa que cuenta. Para lo contrario, una mujer que viva sola, que es casi impensable si no es en grandes ciudades o en condiciones muy específicas, pues no hay una palabra en especial, ¿no? Y bueno, también para decir tío se dice distinto. Si es el hermano de la mamá, se dice mama. Y si es el hermano del papá, se dice chacha. Aquí obviamente el que más prevalece es el chacha, digamos, porque recuerden que todas las familias viven en la parte de los padres del marido. Entonces es como que la que más se sigue el contacto y la línea, ¿no? Y bueno, de las palabras que son comunes para nosotros, aunque a lo mejor no lo tenemos tan clarito, es por ejemplo en la película del Libro de la Selva, nosotros decíamos Balú, ¿no? Y es el nombre del personaje maravilloso. Y resulta que Balú significa oso, efectivamente, en hindi. También tenemos mala, que es bueno, si no saben ustedes, es como un rosario, un tipo rosario, que originalmente significa collar. Originalmente es cualquier collar, es una mala. El tema es que se ha asociado con lo religioso o lo espiritual, porque casi siempre se usa en este tipo de prácticas, pero en realidad es un collar cualquiera. Chakra, que tanto se ha puesto de moda, significa círculo o rueda, simplemente es eso. Mantra viene de man, mente, y tra, liberación. Por lo tanto, al recitar mantras o al evocar mantras, estamos liberando la mente. Y karma, bueno, viene también del sánscrito. Todas estas palabras vienen del sánscrito, pasada al hindi, y luego que nosotros usamos, significa la derivación de acciones, la consecuencia de las acciones, ¿no? También tenemos avatar, que bueno, se usa mucho incluso en las cuestiones tecnológicas, y era cualquier encarnación terrenal de los dioses hinduistas, principalmente del dios Vishnu. Eso originalmente es un avatar. Y bueno, yoga, que tanto la usamos, significa unión. En realidad, yoga pasa del sánscrito al latín y del latín pasa al español. Por lo tanto, nosotros tenemos muchas palabras derivadas de yoga. Por ejemplo, yunta, yuxtaponer y hasta cónyuge. Cónyuge viene de ahí, que significa unión. Y bueno, de todos modos, todo esto para que sepan los detalles y se animen a estudiar hindi. La verdad es que en México el Centro Cultural de la Embajada da unas clases de hindi, entonces bueno, hay muchas opciones donde se puede aprender. Para que haya en línea incluso cursos, así que no se desanimen, hay que practicarlo mucho, yo lo sigo practicando. Y bueno, pasemos a la otra pregunta que me han hecho mucho, es que cómo se dice indio, hindú, hinduista, o de qué se trata el asunto. Entonces bueno, hagamos la diferencia. De acuerdo a las reglas, indio es el gentilicio, es el que nace en India o el que es originario de India. Hindú se refiere propiamente al que practica la religión hinduista. Entonces, generalmente la gente utiliza hindú porque indio les suena por un lado al nativo de América, ¿no? A los aborígenes de América también se les llamaba indios. Entonces puede ser confuso y entonces les suena que es menos confuso decir hindú. Aunque sinceramente bueno, ya tantos años de estar como 12 años relacionado con India y viajando para allá, me he dado cuenta que sí, aparte de que sienten que es una confusión con los indios americanos, también hay un asunto ahí de prejuicio muy interesante, porque generalmente, lamentablemente, se usa la palabra indio como una forma despectiva, peyorativa, y entonces cuando uno dice indio, creen que uno está ofendiendo. De hecho, me pasó una vez, iba a India justamente, y estaba en el aeropuerto comprando unas cosas, y dije, pues esto no importa en realidad la marca, es para mis amigos indios. Y la chava que me estaba atendiendo se me quedó viendo como, qué mala persona, se me quedó viendo muy raro. Y yo la verdad es que no entendía al principio. Ya que estaba pagando, le dije, ay, es que voy a India y demás. Y ya le cambió la cara, se relajó y me dice, ay, yo pensé que eras una grosera y que le estabas diciendo indio a tus amigos, ¿no? Y pensé que era una forma despectiva de llamarlos. Le dije, no, pues voy a India, son indios, ¿no? Entonces creo que nos cuesta mucho trabajo por estos prejuicios, ¿no? Por este racismo con el que hemos usado esa palabra, pero eso es lo correcto. Indio es de India.
aunque en realidad está autorizado que se diga hindú para no caer en confusiones o en la ambigüedad si es indio de América o indio de India. Aunque hindú también puede caer en confusiones, porque les decía, estrictamente el hindú es el que practica el hinduismo, pero se permite como gentilicio si no hay esta ambigüedad. Y bueno, finalmente hinduista se ha usado también para, es así que no haya ninguna duda, hinduista sin ninguna ambigüedad es el que practica el hinduismo. Entonces eso ya queda súper claro. A lo mejor la confusión está entre indio e hindú. Y bueno, la lengua no es lengua india, no es lengua hindú, como ya habíamos dicho antes, es el famoso hindi. Pues espero que esto les haya sido útil, que compartan a todos sus amigos que tienen la curiosidad y que puedan ustedes llamar libremente indios a los chicos de India sin sentirse juzgados o incómodos o fuera de lugar. Entonces, pasen la voz, por favor, y bueno, prendan su campanita, recuerden, suscríbanse y nos